The Amazing Spider-Man es una saga incomprendida, no por los fans, críticos o por el propio Andrew Garfield, sino por sus mismos creadores. Este no es un video hecho para defender esta versión, y no vengo a decir que es en realidad una muy buena, ya que si nos ponemos realmente honestos, tiene muchos problemas con la caracterización de Peter Parker, cambios a la mitología del personaje realmente controversiales y una forzada conexión con Oscorp. Pero aún así no puedo dejar de amarlo. No hace falta decir que es mi Spider-Man favorito. Ese póster que se puede ver en mis directos Twitch Alchemax muestra el amor que tengo por esta versión y más por su protagonista, Andrew Garfield. La duología Amazing fue un experimento curioso que pudo volverse en la saga más ambiciosa del arácnido, pero que siempre cargó con un peso tan fuerte que Andrew tuvo muchos problemas con la compañía y terminó disgustado y decepcionado por su versión del personaje. Y todo el problema empezó desde el inicio. Creo que esta es una historia que todos se saben. Tras el enorme éxito en la taquilla de Spider-Man 3, con casi 900 millones de dólares, pero con recepción negativa por la participación de Venom, es que con fe de llegar a los 1.000 millones de dólares, Sony autorizó la creación de una cuarta película y hasta una quinta de Spider-Man. Sin embargo, Sam Raimi tuvo muchísimos problemas a la hora de concretar el guión. Ninguno le terminaba convenciendo, y esto junto a rumores de aumentos de salario a Tobey Maguire y un límite de tiempo para iniciar las grabaciones, es que con una producción catastrófica, la cuarta entrega sería cancelada. Sin embargo, no podían esperar mucho para iniciar la producción. Su acuerdo con Marvel les decía que debían hacer una película antes de 2013 para no perder los derechos del personaje. Su mina de oro estaba en peligro, así que usaron un plan de emergencia. Iniciar desde cero. La idea del reboot, si bien se vendió como una forma de contar los orígenes del personaje, además de enfocarse en el misterio de la desaparición de sus padres y su etapa escolar, en secreto todo el plan con esta película era simplemente mantener a Spider-Man. Pero algo muy importante estaba pasando en esos momentos. En 2010, Marvel Studios estaba empezando a dar los primeros vestigios de algo enorme, un universo cinematográfico donde varios superhéroes del editorial iban a convivir. Iron Man, Hulk, Thor y el Capitán América venían encabezando una nueva era en el cine de los superhéroes. Y como cada empresa que ve un buen negocio, quería una parte del pastel, así que para iniciar su saga, no solo la usarían para mantener los derechos, sino para usar su mayor carta y la insignia de Marvel para crear su propio universo. Mark Webb, director que tenía reconocimiento en los videos musicales y que agarró popularidad en 500 días con ella, una comedia romántica enfocada en el amor no correspondido, es que decidieron darle la dirección de la saga. Con eso trajo muchas virtudes, pero a su vez defectos, pero de eso hablaremos después. Sin embargo, para este nuevo universo iban a necesitar de un nuevo Spider-Man. Hubo muchos castings incluyendo a un Jonas Brother, pero al final quien se quedó con el papel de Peter Parker fue Andrew Garfield. So thanks for having me. You have no idea how much this means to me. Este chico, quien desde pequeño estudió teatro y actuación, estaba despegando en su carrera por aparecer en diferentes series y premios, pero lo que hizo conseguir el papel de Spider-Man fue la red social, y en específico, esta escena. Along with my hoodie and my fuck you flip-flops, you pretentious douchebag. Pero algo que es muy importante estaba detrás de todo esto, y es que él era fan de Spider-Man. Su inspiración para ser actor nació por haber visto la primera película del personaje, deseando algún día interpretar a Peter Parker. Este sueño, afortunadamente o desafortunadamente, se logró. Todo desde fuera iba normal. Tenían ya un villano, un nombre que sería bastante recordado para la saga y hasta un cast realizado. Sin embargo, el guión de la película no estaba terminado. La misma razón por la que se canceló la cuarta película de Tobey Maguire estaba sucediendo aquí, pero no había camino de regreso. Era hacer lo que se pudiera con las prisas e inconsistencias que se generarían o perder a Spider-Man. Andrew Garfield desde ese momento notaba que algo no estaba bien. The Amazing Spider-Man salió en junio de 2012 como parte de la celebración de los 50 años del personaje y tuvo reseñas variadas, pero con una recaudación aceptable. Sin embargo, me daré una pausa para hablar de la película como tal, porque al menos en mi opinión es una película sólida, pero ¿qué falló?
Para empezar, tenemos que hablar de la historia, pero no como tal por ser mala, sino porque su enfoque de querer contar más de los inicios de Peter Parker tuvo que vivir con la comparación más evidente, la saga de Sam Raimi. Y digo, si no contamos ciertos detalles como el tío Ben intentando detener a un delincuente contra un arma, o también que el viaje de Peter en búsqueda de venganza nunca se terminó, o aunque sea que se le dio un desarrollo más allá de la escena de preparación del traje que me parece asombrosa, el origen de Spider-Man es bastante bueno. Tenemos un Peter Parker retraído, y que no le importa nada más que encontrar su origen y el destino de sus padres, pero que con sus poderes y la pérdida de su tío, cae en la venganza e intenta saciar el dolor encontrando al asesino, y al salvar al niño del peligro y viendo que evitó una tragedia y el mismo dolor que sentía, se da cuenta que sus poderes ahora no dependen de la venganza, sino en ayudar a las personas. Para mí funciona como origen, pero es que tardó mucho en suceder. Raimi ya había dejado una gran adaptación del origen que hasta popularizó la idea de que el tío Ben dijo la mítica frase del gran poder y la responsabilidad, tanto así que en The Amazing Spider-Man tuvieron que modificarla y dejándola entre líneas. El origen funciona, pero para un espectador que ya tenía fresca esa historia, se volvería repetitivo. Por eso en el futuro con Tom Holland se saltaron esa parte. Al igual que The Batman inicia con un murciélago con algo de experiencia, y esta Superman de James Gunn solo deja un texto al inicio para que tengas contexto. Estos tres superhéroes ya tenían un origen muy conocido, y entre adaptaciones no había mucha necesidad de volver a contar esa historia. Siempre lo he dicho, con algo estilo Spider-Verse, con un montaje que resuma su origen hubiera sido perfecto, porque con esto le hubieran dado tiempo más a desarrollar, por ejemplo, al villano. Que este fue también uno de los tantos errores de esta saga. El villano es aburrido. Lizard se nota que lo querían tratar como un duende verde, por si las comparaciones con las anteriores películas no fueran suficientes. Es un villano con el que querían replicar la idea de que naciera junto a Spider-Man con el factor en común que era Oscorp, pero no funcionó, porque la película enfoca en presentar tantos personajes, Gwen, el Capitán, Ben, May, Flash y Connors, que no le dan el tiempo de desarrollar la dualidad en la idea que al menos yo interpreto, que es que con sus poderes ambos quieren evitar el dolor que sintieron con su brazo o la pérdida de los padres, pero el lagarto los quiere cambiar a la fuerza en vez de proteger como Peter, pero justamente tiene poca relación con el protagonista más allá de que trabajó con su padre. De hecho, la propia tía May está descartada en varias partes de la película. Si no fuera por la tremenda actuación de Sally Field, no nos daríamos cuenta de su presencia en gran parte de la película. Eso es algo que de hecho pasa con Andrew Garfield. Su Peter Parker es curioso. Siguiendo con las comparaciones evidentes, la personalidad de skater e introvertida que le dieron no convence que sea el rechazado. Sí va re buen tipo, pero tiene actitudes muy cuestionables. Tomarle fotos a Gwen sin su permiso, tenerla en su computadora, revelar su identidad a la hija del señor que encabeza su captura y deshonrar el último deseo de este mismo para estar con su hija. Todo esto son cosas que Peter Parker no haría, pero que muchos ignoramos por la tremenda química que tienen los actores, y es que justamente Peter Parker falla mucho. Quedaría como cualquier adolescente promedio, pero no como la idea que nos han creado de Peter Parker, o al menos en la clásica, porque vemos lo descuidado que es con su identidad secreta, y eso pasa muchas veces. Por eso esta película se siente como un remake de la primera de Sam Raimi, lo cual es normal considerando que es volver a contar el origen del personaje. Sin embargo, tiene ciertos cambios que sí la hacen sentir un poco más diferente, y creo que el más evidente para el espectador es su apartado visual. A comparación del tono fantasioso y con colores cálidos que tenía la primera de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man tiene un tono y colores mucho más cercanos a lo que hizo Christopher Nolan. No destacan tanto los colores fuertes, y la mayoría de escenas de acción transcurren en la noche, todo para parecer más realista. Esto hizo que, si bien se lograra diferenciar de su contraparte anterior, no te convenzas de que es una película de Spider-Man, porque Spider-Man no es realista. Es un chico que le mordió una araña y le dio poderes, que creó avanzados lanzadores de telaraña en su garaje, contra un hombre lagarto mutante que habla. Es más complicado creer que eso puede pasar en el mundo real que un hombre con armadura militar, entrenamiento y armas de alto nivel. Hay personajes de Marvel que quedan mejor como Punisher, o el propio Daredevil, que sus villanos apenas pasan de asesinos o mafiosos. Pero Spider-Man es más que eso.
y por ello el mundo planteado no termina de convencer. Y por eso no conectamos con esa parte de este mundo, porque la historia no se conecta con la lógica y ambientación del mundo. Aunque hay que reconocer que justamente cuando salimos de Spider-Man y nos concentramos en Peter Parker, la película se hace destacar. Como dije, las actuaciones y el enfoque en el drama es grandioso. La escena de Flash intentando consolar a Peter, el miedo de May de ver lastimado a Peter, sus escenas con Gwen, eso se beneficia mucho de la dirección de Webb, y eso se debe reconocer. Por eso Andrew Garfield, a pesar de las carencias del guión, logra un trabajo sobresaliente hablando de actuación como Peter Parker. Vemos a un chico roto que no logra resolver una parte muy importante de su propia identidad, que son sus padres. Este es uno de los cambios más importantes, el propio origen del personaje. Al querer lograr diferenciarla aún más de la saga de Sam Raimi, se dio la subtrama de los padres de Peter, que en la tierra principal apenas si se les dio importancia, pero agarrando más elementos de los cómics Ultimate, aquí lo volvieron en un científico que desarrolló algo relacionado a las arañas y tuvo que dejar a su hijo para protegerlo. Es lógico que con ese planteamiento Peter sintiera curiosidad, la verdad, lo cual desencadena todo en la película. Esta es otra diferencia que de momento no hay tanto problema, solo que ese punto no se terminó de desarrollar porque querer dejarlo para el futuro, que ya llegaremos a eso. Por eso, en este momento, The Amazing Spider-Man 2 es una película complicada, porque para alguien que no conocía el origen del personaje la puede disfrutar, pero esa era una mínima parte de la audiencia. Raimi sigue vigente en Spider-Man y aún más en 2012, por eso las comparaciones se volvieron demasiadas, pero a su vez en su propuesta quiere diferenciarse en lo realista, y aunque tiene personajes interesantes y un casting prácticamente perfecto, no le da el tiempo necesario a cada uno de ellos. Esta película es rara, aunque le tengo cierto cariño, pero porque fue mi primer contacto con Spider-Man en el cine. Además, por momentos tan buenos es que se vuelve memorable, pero sus errores lo arrastran muchísimo y entiendo las críticas, y más porque llegó demasiado tarde para contar el origen. Pero todo se pudo haber resuelto en una secuela que aprenda de todo esto, porque el potencial estaba ahí, las ideas y el mundo eran interesantes. Sin embargo, Sony no lo vio así. Con 758 millones de dólares, le dieron luz verde a una siguiente parte de The Amazing Spider-Man, pero no solamente eso, se estaba planeando algo más grande. The Avengers en el mismo año logró un hito impresionante, con una recaudación de más de 1.500 millones de dólares en taquilla, y siendo la más exitosa del cine de superhéroes en su momento. Además que tuvo mucha repercusión en el ojo público, porque nunca se había hecho un crossover así en el cine de superhéroes, aunque ya hubo intentos fallidos en el pasado. Sony, deseando tener una rebanada del pastel, tuvo la gran idea de ir planteando en su segunda película todo lo que se iba a venir para un universo de Spider-Man. Por eso en esta segunda película hubo tantos personajes y villanos como el Buitre, Norman, Mary Jane, Black Cat, Rhino y muchos más. El plan de Sony era conseguir otra vez los 1.000 millones de dólares para así seguir con las demás películas spin-off y secuelas para continuar su universo. Antes de iniciar la segunda parte, se confirmó una tercera para 2016 y hasta una cuarta de The Amazing Spider-Man para 2018. Y si no les alcanzaba, iban a hacer spin-off de Venom, Black Cat y la tan comentada película de los 6 siniestros como un preámbulo a la tercera parte. Esto vino acompañado con un cambio de dirección en lo visual para asimilarse un poco más a lo que se veía en otros cines de superhéroes y en el MCU. Por eso en la segunda película había muchos más colores y con un cambio en el traje que creo que todos agradecemos, porque este vaya que sí es hermoso y mi favorito del personaje. Pero esto vino que con esta película tuviera aún más control de Sony pensando en el futuro que crear algo bien en el presente, y en todo este tiempo Andrew Garfield fue la cara del desastre. A pesar de que el propio actor renunció a un sueldo millonario a comparación de Tobey Maguire, de ver que la película volvió a iniciar grabaciones sin un guión, notaba que algo andaba mal, y el rodaje de la secuela fue una experiencia horrible para el actor, ya que se la pasaban cambiando escenas, grabando y cambiando el guión a último minuto, algo que le trajo tanto estrés. Pero aún así decidió continuar porque ya estaba viviendo su sueño, aunque ese poco a poco lo estaba destruyendo. Irónicamente protagonizó una película sobre eso, todo el caos que había detrás, toda la ambición y malas decisiones y el gran poder de Sony por arruinar esta saga cayó en la responsabilidad de Andrew Garfield. Todo esto destruyó al actor, porque su motivación que lo convirtió en actor le estaba arrastrando a un vacío y dolor fuerte por descubrir cómo funcionaba Sony. Pero ¿qué falló con The Amazing Spider-Man 2? Esto será interesante. Yo lo diré desde ahora. Disfruto,
amo y me entretiene mucho esta película, pero eso no hará que niegue los errores tan catastróficos que tiene. Pero también voy a reconocerle las virtudes de esta película. No son muchos, pero merece mención. El cambio del tono fue algo peculiar. Es irónico que a comparación de Sam Raimi, dieron el giro al revés. Me explico, mientras que la primera de Raimi fue fantasiosa y más colorida, la de Webb fue realista y oscura, y ambas cambiaron el tono del otro en la secuela, pero la razón por la que Sam Raimi funciona tanto en su secuela es porque viene acompañado de un desarrollo del protagonista, en este caso una situación más seria y profunda como lo es el estrés y la salud mental, algo que viene acorde con los visuales, pero no dejó su tono fantasioso en ningún momento. Solo se adaptaron a la historia, no traicionan la ficción que crearon en la primera película. En comparación con la secuela de Webb, aquí cambió radicalmente del tono, sin tener una razón más allá del espectáculo y encajar con lo que estaba creando Marvel Studios. Y claro, hace que creamos más fácil que un hombre que se volvió electricidad y un duende volador puedan andar por la ciudad sin problema, pero traiciona lo planteado. Pasó de realista a fantasioso y de algo oscuro a algo colorido. Se sienten como dos películas completamente separadas. Y si no fuera porque es el mismo equipo, actor y estudio, a primera vista puedes creer que fue otro reboot. Y si bien eso traiciona lo que hemos hablado anteriormente con su primera entrega, las escenas de balanceo, acción, momentos de drama y todo se potencia en lo visual de forma sorprendente. The Amazing Spider-Man 2 es hermosa. Con esta película vemos usos de la cámara de forma asombrosa, planos que nos hacen sentir la tensión e intimidad de los personajes que mejoraron mucho de la primera película. Porque o sea, miren esto y esto y esto. Todo esto es lo que me gustaría ver en filmes de superhéroes con planos que no podías ver en la vida real. Que algo increíble está por llegar y con ello ese vértigo que solo Spider-Man puede darnos. Y por no hablar del traje que es una mejora abismal en cuanto a colores, diseño y los ojos que resaltan perfecto. Además que hay detalles asombrosos como la tela que va respondiendo al aire. Detallitos, siente. Las propuestas visuales y de acción son sublimes. Iniciar la acción con el logo de Spider-Man para verlo caer, todo en cámara ultra lenta para ver las reacciones e improvisación de Peter, el jugar con las torres de electricidad para crear la melodía de Witsy Witsy Araña, es hermoso. Y no hay que olvidar la música que ahora fue hecha por Hans Zimmer, que es un maestro. Y logró que las melodías fueran un potenciador importante para la acción y el drama. Sobre todo amo Cold War y The Rest of My Life, que son tan diferentes pero que combinan perfecto en la película. Sin embargo, eso no perdona todos los problemas que tienen las múltiples tramas de la película. Como dijimos, por querer crear su universo cinematográfico, es que crearon tantos conflictos que en su mayoría no se van a resolver, como el destino de Felicia, el cameo de múltiples villanos, las armas de los próximos villanos como Octavius, Rhino y Buitre, y hasta había ideas realmente extrañas como lo de la cabeza de Norman Osborn congelada o escenas eliminadas como el cameo de Venom. Se nota que la película es un desastre hablando en organizar la trama, porque parece que quiere darle una conexión a Electro como un villano importante, pero no da más que pena. Había escenas interesantes que fueron eliminadas como la de su madre, pero después de eso, nada. Hasta solo tuvo dos enfrentamientos con Peter, el primero y el del final. Se olvidaron de él para darle prioridad a Oscorp y a Harry, porque tenía potencial, y en No Way Home tuvo su redención siendo de lo más destacado de la película. De hecho, también Harry y Rhino se sienten raros. El primero es el que más destaca por su desesperación para evitar su muerte, pero Rhino... ¡Ay, Dios mío! Aparece poco, la adaptan con una armadura militar y desaparece para nunca ver su pelea con Spider-Man. Le hizo falta tiempo, mejor tratamiento a los personajes, incluyendo al protagonista, porque de hecho algo que noté en esta revisita de la película es que Peter no tiene algún desarrollo que destacar. Se sigue explorando el pasado de su familia y en parte la culpa por desobedecer la última petición del Capitán Stacy. Pero algo como una lección que haga crecer al personaje, nada. Es el mismo del inicio que el del final de la película. Un aprendizaje que se me pueda ocurrir en este momento es el dejar ir al pasado, que no lo atormente la verdad de sus padres, la pérdida del capitán, y con ese nuevo aprendizaje pueda dejar ir a Gwen para que fuera a Inglaterra y seguir con su lucha en Nueva York. Algo así pudo ser genial para el personaje y una lección que no se ha visto en las películas y que es muy humana, pero ni una ni otra hubo en esta cinta, aunque se mantienen los momentos de drama tan excelentes de la primera película, pero es más por la actuación y lo bien dirigidas que están. Aquí tenemos una de las mejores con la desesperación de May,
May, lo hermosa que es la escena del puente y, como no, la muerte de Gwen Stacy, que hasta el día de hoy sigo con la esperanza de que sí la pudiera salvar en esa ocasión, lo cual nunca pasa. Les digo, la actuación de Andrew Garfield es asombrosa, igual que la de Emma Stone. De verdad, estas películas tenían el casting perfecto, pero un Peter realmente complicado. Creo que el problema más grande de la película, hablando como adaptación, es ser el elegido. Peter es el único que podría obtener los poderes, porque su ADN está vinculado con el de las arañas, y eso trae muchos problemas. Sin contar lo que vendría después con los tótems y esas cosas, los cómics planteaban a Peter como un chico cualquiera, un pobre, rico, o también alguien con familia o huérfano. Todos podemos ser Spider-Man, y eso no es lo que vemos en esta película. Y lo peor de todo es que tiene sentido para su universo. Al hacer que Peter sea único, justifica que todo este universo y su spin-off se relacionen con esta versión del personaje. Pero como adaptación, eso hace que nos alejemos aún más para identificarnos, porque esto se asemeja a algo más como Bruce Wayne o Superman, personas elegidas o con una situación única en el mundo que les permitió volverse superhéroes. Pero Spider-Man no es uno de ellos. Por eso destacó tanto, porque somos nosotros, ya sea yo que ando escribiendo este video o también que lo está viendo. Si bien Peter en esta película funciona como un joven adulto tratando de ayudar a su tía, no podemos ver mucho de eso, porque la película se concentra más en plantear la conspiración de Oscorp y el origen de Peter para desarrollarlo en el futuro, más allá que en verlo afrontar y aprender de las responsabilidades de Spider-Man. Ser el elegido no lo vuelve en el espectacular Spider-Man. Eso es lo que no comprendieron en Sony. No basta con una película que sea bonita, debe llegar a nosotros como audiencia, y eso es lo que no lograron más que en pequeñas escenas, mientras en Raimi vemos la conexión constante con la ciudad y descubrimos qué piensan de la presencia del superhéroe. En las de Webb apenas tenemos momentos para conectar con ellos, y es fuerte porque cuando lo intentan lo hacen bien. La escena del puente, las grúas y también esa escena donde acompaña al niño a su casa, todo eso me encanta y es increíble. Y creo que es lo que más me duele, porque la visión de Webb era interesante, la actuación de Andrew Garfield es la mejor que hemos tenido del personaje y los visuales simplemente son los mejores que ha tenido una película de superhéroes. Se notaba que había potencial y buenas intenciones, pero no puedes hacer nada de eso sin que el estudio lo permita, y esa fue la carga que no permitió despegar a esta saga y que fue acribillada por muchísimos al punto que destruyó a Andrew Garfield, que pensaba que estaban destrozando al héroe de su infancia y que no lo veían más allá de un producto para sacar dinero. Sony fue el verdadero enemigo de Spider-Man y por eso se volvió en la versión incomprendida del héroe más importante de Marvel. El estreno de The Amazing Spider-Man 2 fue caótico. Con un presupuesto de $250 millones, solo recaudó 710 millones, mucho menos que los 1.000 millones que tanto deseaban y aún menos que los de la primera entrega. Esto hizo que muchos de los planes cambiaran de último minuto, porque en ese mismo año, gracias a un hackeo que tuvo Sony, se estaba haciendo negociaciones para implementar a Spider-Man al MCU, lo cual esta saga estaba en un punto crítico, ya que Andrew Garfield, al dar declaraciones negativas del estudio y culpándolos de la mala calidad de la saga Amazing, faltó una reunión importante para presentar el futuro de su versión arácnida, pero por respeto a todo lo que representaba el personaje y notando las ambiciones de Sony, poco a poco se estaba despegando del proyecto, lo cual estaba tensando la relación con la empresa. Muchas propuestas se hicieron, entre ellas que fuera el propio Andrew Garfield y que se uniera al universo cinematográfico de Marvel, pero Kevin Feige, por la polémica de las anteriores películas y su mala recepción, querían ir desde cero y dar su propia versión sin tantos problemas, por lo que en 2015 se anunció otro reboot del personaje y con ello el final de Andrew Garfield como Spider-Man. Así nació la etapa de Tom Holland como el arácnido, que sigue siendo controversial, pero el éxito en su trilogía no fue más en aumento, llegando a los 1.000 millones con Far From Home en 2019, algo que ni con Raimi lograron, y ahora está en producción su cuarta entrega. Mientras Sony empezó la realización de los spin-off de personajes de Spider-Man como Venom, Morbius y creó la saga de Into the Spider-Verse con Miles Morales. Hubo cosas muy buenas de esta saga, como lo destaqué en sus mini reseñas. Sin embargo, con todo esto se nota que esta saga fue un fracaso, monetario y en la crítica. Dicho por el propio Sony, porque no cumplió con las expectativas de la compañía, para con ello crear muchos más proyectos del personaje y otras películas. Esto al final es un negocio, pero hay veces en las que esto tiene más peso y control que la visión del director o la intención de hacer un buen producto. Las prácticas de Sony que condenaron a Spider-Man 3 se repitieron aquí. El buscar más el dinero trajo muchos problemas para crear este universo que quiso ser
tan ambicioso y correr antes de aprender a caminar. Y duele por el potencial que hubo en dirección y los actorazos que tuvieron. Todo el equipo de las dos películas de The Amazing Spider-Man continuó con sus vidas. Mark Webb volvió a los videos musicales y curiosamente dirigió el reciente live action de Blancanieves que, bueno, ya saben qué pasó. Emma Stone siguió con su carrera en ascenso, ganando mucho reconocimiento y hasta 2 Oscars. Pero, ¿qué fue de Andrew Garfield? Después del final de la saga Amazing, el actor se concentró en películas que le encantaban, que daban un mensaje y se quedaban con el espectador. Hacksaw Ridge es mi película favorita, y por esta misma fue nominado al Oscar como mejor actor. Estuvo en Silencio de Martin Scorsese con Liam Neeson y Alan Driver. También protagonizó la serie de Por Mandato del Cielo, estuvo en We Live in Time junto a Florence Pugh y protagonizó la película de Tic Tic Boom, donde igualmente fue nominado al Oscar por mejor actor como Jonathan Larson, que ya tenemos un video sobre esta película. Aún así, Andrew Garfield no tuvo su redención como Spider-Man hasta no hace muy poco. Gracias a todos los problemas de la pandemia del COVID, Sony y Marvel Studios buscaron la forma de traer más gente al cine. Así que trajeron de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield para la realización de un evento multiversal, el cual, como sabemos, fue un evento histórico del cine. Y con la participación de Marvel Studios es que finalmente pudimos ver el potencial de Andrew Garfield como Spider-Man, en actuación, caracterización y demás. Se notaba lo feliz que estaba regresando una vez más como Spider-Man, algo que en ese momento lo llenó de tanta felicidad. Y en ese proceso, Tic Tic Boom fue su forma de vivir el duelo por la muerte de su madre. Y que no se lo perdono a los fans de Spider-Man por hostigarlo con el Spider-Verse, cuando esta película es hermosa y con un gran valor para el actor. Neta, chinguen a su madre. Tras su participación en No Way Home, muchos quieren verla en una de Amazing Spider-Man 3. Y como un fan de estas películas que las disfruta y valora sus esfuerzos, yo creo que traerlo para una tercera parte sería faltarle el respeto a Andrew Garfield y hacer menos todo lo que sufrió con estas películas. Él mismo ha dicho que estaría encantado de volver como Spider-Man, solamente si Marvel Studios está involucrado en el lado creativo, porque hasta en tiempos de pandemia le dieron un mejor trato a lo planteado con Webb de lo que hizo Sony por sí misma. Por eso creo que si vuelve, debe ser algo a la altura de tremendo actor que es, y hay muchas formas de hacerlo. Hasta pensaba en algo como Superman y Lois, con un Spider-Man adulto que debe lidiar con cosas de padre como en los cómics Ultimate. Pero bueno, los acuerdos con Sony son demasiado complejos. Pero el potencial se ha visto, se ve la pasión que tienen por el personaje, tanto así que arriesgó su propia felicidad para seguir cumpliendo con su misión. Andrew Garfield tuvo que vivir la peor etapa para adaptar al personaje. Llegó muy tarde para vivir la libertad creativa y visión de Sam Raimi, y muy temprano para llegar a la cima del mundo con el MCU. Pero si algo que es cierto es que llegó en el momento justo para que lo recordemos, notemos su pasión que se quedará en el corazón de varios, pero sobre todo para volverse en el sorprendente Hombre Araña.